Buenas noches. Nosotros somos el grupo encargado de hablar sobre los procesos cognitivos. Buenas noches, mi nombre es Roselis García y vamos a empezar por definir lo que son los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena y la analiza para luego tomar la decisión correspondiente. Todos estos procesos son los que nos permiten el aprendizaje y la interacción con el medio y comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención. El aprendizaje es un cambio relativamente en la conducta o en los procesos mentales, que es resultado de la práctica o la experiencia. El aprendizaje sucede a través de la interacción que tiene el individuo con el medio y se construye a través de ideas, sensaciones que provienen de la experiencia. Todas las personas aprendemos de forma diferente y esto se da a través de la interacción con el medio o por medio de las experiencias. Pero ¿cómo adquirimos estas informaciones? Bueno, pues a través de los sentidos, que son el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el tacto. Y estos a su vez se vinculan con la parte cognitiva. Y es aquí donde entra la memoria, que forma una parte vital para el proceso de aprendizaje. La memoria se puede definir como la capacidad que tiene el cerebro de retener y recuperar información de manera voluntaria. Es decir, esta capacidad nos permite recordar hechos, ideas y sensaciones. Existen diferentes tipos de memoria. Dentro de ello podemos ver la memoria a corto plazo, que es la que nos permite almacenar la información por un periodo de tiempo de unos segundos o unos minutos. Un ejemplo de esto sería un automóvil que nos pasa por el lado y podemos en ese momento decir qué placa fue. También está la memoria a largo plazo, que esta permite almacenar la información por un periodo de tiempo mucho más largo, prolongado. También tenemos la memoria sensorial, que son todos los procesos dedicados a captar estímulos breves de forma selectiva. Dentro de ellos tenemos la memoria icónica, que se encarga de procesar los estímulos visuales. La memoria ecoica, que se encarga de procesar la información auditiva. También tenemos la memoria olfativa, que esta registra los colores. La memoria áptica, que procesa la información captada por el sentido del tacto. Y por último tenemos la memoria gustativa, que registra los sabores. La percepción, por su parte, es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos y nos ayuda a identificar los hechos o acontecimientos. También tenemos que el lenguaje es la herramienta que permite expresar las emociones, los pensamientos, las ideas y los sentimientos que experimentamos las personas. Como dato importante, tenemos que decir que el pensamiento se da primero que el lenguaje. Y el pensamiento no es más que la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que previene errores o posterga acciones. Por último, tenemos la atención, que es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos que son relevantes para nosotros. Hasta aquí mi aportes y lo dejo con mi compañera que continúa. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Delcris Alexandra Sufrón Cruz y estaré exponiéndole a ustedes lo que es el razonamiento y tipos de razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Un razonamiento es un proceso intelectual lógico que a través de argumentos alcanza conclusiones. En otras palabras, es la capacidad que posee el ser humano para enfrentar mentalmente un problema o una situación aplicando la lógica y su experiencia. El razonamiento también es un rasgo característico que posee cada persona y es el que se encarga de establecer una diferencia entre nosotros los seres humanos y los animales. A través de este rasgo característico que es el razonamiento, se espera que el ser humano sea capaz de resolver problemas, extraer conclusiones y producir alguna forma de aprendizaje. El razonamiento es voluntario y depende de la capacidad que posea cada persona. Este puede ejercitarse y desarrollarse. En todo tipo de razonamiento existen dos elementos que son las premisas y las conclusiones. Las premisas son aquellos que se encargan, son aquellos conjuntos de expresiones que se encargan de negar o algún tipo o algún aspecto que tenga que ver con la realidad. Estas pueden ser verdaderas o falsas. Las conclusiones son el conjunto de las expresiones sostenidas de las premisas. Tipos de razonamiento. Dentro de los tipos de razonamiento tenemos el razonamiento deductivo. Este implica el uso de la deducción como forma de extraer una conclusión.
Un ejemplo del razonamiento deductivo es que si partimos de que los perros muerden y tenemos un perro, entonces asumiremos en un futuro que el perro que tenemos probablemente pueda mordernos. El razonamiento inductivo, este es todo lo contrario al razonamiento deductivo, pero parte por igual de las premisas. Un ejemplo de razonamiento inductivo es que si una persona nos miente alguna vez, entonces asumiremos en un futuro que esa persona nos probablemente nos vuelva a mentir, aunque ocurra lo contrario. El razonamiento analógico es un tipo de razonamiento especial inductivo y este consiste en llegar a una conclusión mediante las premisas. Un razonamiento analógico, un ejemplo de este es aplicando nuestros conocimientos sin acudir a nuestra experiencia individual. El razonamiento formal es aquel que se expresa a través del lenguaje. Un ejemplo son las ideas. Y el razonamiento informal es un tipo de razonamiento dinámico que se aplica a través de tareas abiertas o mal definidas. Hasta aquí ha sido mi participación. Les dejo con mi compañera a continuación. Minerva Sánchez. Sí, mi amor. Buenas noches, mi nombre es Minerva Sánchez y le voy a estar hablando de la falacia de ambigüedad y la falacia de atinencia. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento incorrecto o no válido, o en realidad un razonamiento engañoso. El estudio más reciente que se hizo acerca de la falacia se remonta a los tiempos de Aristóteles, cuando en un estudio cuyo título era Refutaciones sofísticas, clasificó 13 tipos de falacias. Entre estas estaba la falacia de abstinencia y la falacia de ambigüedad. La falacia de abstinencia, esta consiste en un argumento donde no existe la coherencia lógica, donde las premisas no derivan de la conclusión, y los tipos de falacias, por ejemplo, un ejemplo de una falacia de abstinencia es, por ejemplo, discutir que una teoría es falsa porque no se haya comprobado. También, por ejemplo, que yo diga que mi vecino nunca le he escuchado un comentario falso de mí. Eso es una falacia porque en realidad no estoy todo el tiempo con mi vecino. Dentro de los tipos de falacia de ambigüedad están de inatigente o de conclusión. Esta consiste en desviar la atención de el opuesto a uno, con la persona que uno está hablando. También está la falacia de ambigüedad. Esta consiste en poner de manifiesto el doble sentido. En este caso, por ejemplo, un ejemplo es que yo diga o que alguien diga que todo el que produce una herida a otra persona es un asesino. Eso es una falacia de ambigüedad porque los cirujanos producen una herida para salvar una vida, pero también hay personas que nos hieren nuestros sentimientos y es una herida también. Dentro de las falacias de ambigüedad está la falacia de equivoco. Esta consiste en el doble sentido en el cual uno está hablando de una cosa y el otro malinterpreta. Sus tipos está, por ejemplo, una falacia de ambigüedad, de equívoco, que consiste en desviar
Hasta aquí mi participación. Los dejo con mi compañera. Con tu compañero, no compañera. Teodoro, ¿está activo? Sí, estamos activos. ¿Se ve mi cámara ya? ¿Se ve bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, estamos. Mi nombre es Teodoro, estudiante de psicología industrial. La psicología. Todos sabemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Esta psicología se basa o se amplia en dos tipos de psicología, que es la psicología básica y la psicología aplicada. Podemos decir que la psicología básica estudia los procesos psicológicos de las personas y las leyes que los rigen, todos ellos condicionados por la escuela que ya hemos mencionado. O sea, que la psicología básica, exacto, nosotros como nación o país, nosotros tenemos leyes, ejemplo, algunas de ellas, el que encuentran en el hecho infragante robando, va a ser sometido a la cárcel, igual que el que comete un delito de abuso sexual. Tenemos leyes que nos rigen. Entonces, la psicología básica se encarga de estudiar al individuo mediante estas leyes o su cultura. También la aplicada trata de poner estas partes teóricas al servicio de los problemas reales de la persona. O sea, las aplicadas son las que se aplican mediante la teoría para el individuo. Entonces, seguimos con los argumentos. Argumento lógico o razonamiento. Podemos decir que los argumentos psicológicos es aquel por el que se distribuye a una regla el significado que corresponda con la voluntad del emisor o autor de la misma, es decir, del legislador que históricamente la redactó. Podemos ver tres tipos de argumentos que son muy importantes para la psicología. Es el argumento de hecho, de ejemplificación y el argumento de autoridad. Seguimos con las proporciones. Chica, ve avanzando. Hello, ¿me escuchan? Rebeca, dale para adelante la imagen. Sí. Ok. Seguimos con el arte de la retoría. La retoría es una disciplina eminentemente psicológica. En el ámbito de la retórica se practica Teodoro, no te escuchamos. estas de los Yo pensé que el problema era mío. ellos dicen que los manuales europeos poseen un contenido Oíste, psicológico. Teodoro, no O te sea, escucha aún. los manuales Oíste, Teodoro, no te escucha aún. no me escucha, está bien. ¿Me Yo lo escucha? escucho, yo escucho. Yo escucho Ok, también. Sí, te escuchamos, excelente. Teodoro, ya. Excelente.
Entonces, seguimos. La tipología del tópico retórico incluye los siguientes elementos: persona, cosa, lugar, instrumento, causa, modo, tiempo, comparación, argumentación, a los que habrá que añadirse el tópico literario en caso de obras literarias. Otro concepto de retórica es la disciplina que a través de la herramienta del lenguaje busca armar discursos y locuciones con suficiente fuerza para que fines como la comunicación y la persuasión sean lo más efectivo posible. Continuamos. Avanza, chica, la imagen, por favor. La dialéctica. Podemos ver que la psicología dialéctica de las personas concretas se desarrolla como paradigma crítico constructivo en el marco de un proyecto emancipador por el ser humano, como una visión creativa del conocimiento, emancipación, y mediante un análisis concreto de la estructura y de la dinámica de las relaciones humanas en el contenido social. La dinámica también para la psicología social, la dialéctica es una teoría y un método que se aplica al campo de lo grupal para tratar de comprender y operar sobre los procesos de interacción en cualquier ámbito que estos procesos se presenten. La próxima. Preposición. Vemos que la preposición son palabras y variables que sirven de nexo entre la diferente parte de una oración e introducen complementos. La preposición en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, etcétera. Esos son los tipos de preposiciones que son invariables. Hasta aquí es mi parte. La persona que continúa. Buenas noches. Mi nombre es Betty Moreno y voy a hablarles a cada uno de ustedes sobre el lenguaje. El lenguaje es el medio por el cual los seres humanos, los seres vivos, se comunican. Cada especie tiene un lenguaje específico. El lenguaje humano, o sea, el habla, es una de las características principales que hacen diferentes a los demás animales. El lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos unos con otros y se caracteriza por tener signos y símbolos estructurados y jerarquizados, lo que lo hace más complejo que el de los animales. La vida del ser humano se ha enmarcado alrededor del lenguaje. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos está especificado en la forma del lenguaje. El lenguaje humano transmite información, cada símbolo y cada signo tiene un significado que ha sido colocado de forma intencional. Al momento de analizar una expresión en el lenguaje humano es importante tener en cuenta dos aspectos. Uno es la sintaxis y el otro es la semántica. La sintaxis tiene que ver con el estudio de la estructura y la forma de la expresión, tanto oral como escrita. Sin embargo, la semántica, por su parte, estudia el significado del discurso, de las expresiones, tanto orales como escritas también. Hay una función hay unas funciones del lenguaje. Esta tiene que ver con en donde está el emisor y el receptor, y entre medio de ellos
está el mensaje. Cada uno de ellos tiene una estructura específica. También tenemos dentro del lenguaje unas características, la característica oral y la característica escrita. En la característica del lenguaje oral vemos que usa fonemas, se desarrolla en el tiempo, es espontáneo, efímero, por lo que no se puede corregir. Generalmente es informal y se apoya con gestos y entonaciones. En las características del lenguaje escritos vemos que usa grafemas, se desarrolla en el espacio, es planificado por lo que se puede revisar para corregir y permanentemente. Es formal, se apoya con los signos, gráficos de puntuación, entonación y pausa. Muchas gracias. Bueno, me escuchan. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, Bella, te escucho. Sí, buenas Sí, te noches. escuchamos. Quiero saber si me escucho, porque hace rato Sí. no escuchaba casi nada. No, Mi se teléfono no se escucha, escuchaba. se escucha. Yes. ¿Cómo es? Que se escuche, que comiences. Ok, está bien, gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Rebeca Guzmán Rodríguez. Entonces voy a darle continuidad a la exposición hablándoles sobre el tema de métodos de géneros, sus diferencias y en qué consiste esto. O sea, las reglas del método de género. Pues el método de género no es más que la manera en que la sociedad cree que debemos de vernos, sentir, pensar y actuar, niñas y mujeres y niños y hombres. Por lo que el método de género entra en juego cuando las actitudes culturales son importantes para un proyecto. Este método se centra específicamente en dos fases fundamentales. En primer lugar, están los supuestos y comportamientos de género de los investigadores que guardan relación con la investigación planteada. En segundo lugar, tenemos las necesidades supuestas y comportamientos de género de los sujetos de la investigación. Los comportamientos y actitudes, de género residen y se reproducen a diferentes niveles, en las personas, en las instituciones sociales y también en la sociedad en general y las culturas. Diferencia de género. El enfoque de género es el que se considera o es el que considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones, las interrelaciones que se les asignan, y las relaciones que existen entre ellos y los distintos papeles que socialmente los diferentes papeles que se le brindan. Por lo que todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. El género, que se relaciona con todos los aspectos de la vida, por ejemplo, la economía, en el aspecto social, cotidiano y privado de cada uno de las personas o individuos. Determina las diferentes características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. Por otra parte, los científicos sociales y los especialistas
Dice que esta reunión no tiene un límite de tiempo. Ah, bueno, me salió un mensaje. Te da tiempo para También terminar. hay- Termine, que se va a ir. Ah, bueno. Bueno, continúo. Los científicos sociales y los especialistas del desarrollo, estos se encargan de utilizar dos términos distintos para referirse a a las diferencias biológicas y aquellas contribuidas socialmente. Estas son sexo y género, respectivamente, aun cuando ambos se relacionan con las diferencias entre hombres y mujeres, las nociones de género y sexo tienen connotación distinta, por lo que el sexo, se refiere a las características biológicas que, entre otras, son comunes a todas las sociedades y culturas. Por ejemplo, en mi punto de vista, yo puedo decir que el sexo es lo que en general distingue al hombre y a la mujer. Por ejemplo, sabemos que el hombre, por ejemplo, sus órganos genitales son, por ejemplo, el pene y la mujer es la vulva. Entonces, por ende, es una característica fundamental que distingue al hombre y a la mujer, que por más que queramos sustituir eso, es algo totalmente natural y biológico que no se puede, por ejemplo, cambiar. A diferencia del género, en que este es el que se relaciona con los rasgos que han ido moldeándose a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Por ejemplo, este es el que, por ejemplo, por el hecho de yo ser mujer, no quiere decir que yo no pueda ocupar un puesto, por ejemplo, de cualquier profesión, como un hombre puede hacerlo, porque esto o sea, no tiene que variar por el simple hecho de yo ser mujer. Eh, pero por otra parte, los modos en que se determina el papel que desempeñan las mujeres y los hombres van más allá de las particularidades físicas y biológicas que distinguen a cada sexo. La otra parte, bueno, la pantalla no me quiere seguir presentando. Ah, bueno. Pero bien, ya para finalizar, puedo decir que las diferencias en materias de género se construyen socialmente y se inculcan sobre la base de la percepción y que tienen o sea, que son las que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad entre hombres y mujeres. Entre estas están las preferencias y capacidades que tienen los hombres y las mujeres, es decir, mientras las similitudes en materia de sexo son inmutables, las de géneros varían según las culturas y cambian a través del tiempo para responder a las transformaciones de la sociedad. Por lo que cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo debemos de actuar las personas según su género. Por ejemplo, muchas culturas creen que los hombres deben ser más agresivos que las mujeres y lo alientan de hacerlo. Entonces, según lo que puedo entender, vivimos en una sociedad, podríamos decir, machista, que, por ejemplo, vemos que muchas de las cosas que hacen los hombres, como acabé de decir, la sociedad como que lo alienta, o sea, el hombre hace algo y no se le señala tanto como se podría señalar a la mujer. Entonces son cosas que ya debemos de ir como cambiando porque vivimos en una sociedad que se ha desarrollado con el paso del tiempo, entonces ya no estamos en los tiempos de nuestro abuelo, de nuestra mamá, que o sea, que los hombres como que se les aceptaba ciertas actitudes, mientras que a las mujeres no. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y hasta aquí ha sido la exposición del grupo. No sé si los demás participantes quieren decir algo. No, hasta aquí llego ya nuestra exposición. También ya creo que ya debo darle para pausar.